Recibimos en este momento al señor presidente de la República, Nayib Bukele, para dirigir esta importante conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Sean bienvenidos a todos los medios de comunicación. Un saludo a todos los amigos que nos ven en vivo y a los que nos verán luego a través de todos los diferentes medios, en redes sociales, a los que nos ven a través de Facebook Live, de la página de Presidencia de la República en Facebook, y pues otros que estarán transmitiendo. Este día queremos hacer del conocimiento público algo que de cierta manera la gente ya estaba enterada de lo que íbamos a hacer, pero este día queremos hacer de conocimiento público el razonamiento y por qué y en qué forma será hecho. Como ustedes saben, el día de ayer la Asamblea Legislativa aprobó la llamada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Fue aprobada por 44 votos, con el silencio cómplice de los diputados del FMLN, quienes no tuvieron la valentía ni de votar a favor, que era lo que querían, pero tampoco de votar en contra, porque sabían que sus bases se lo iban a reclamar, ya que una de sus consignas siempre ha sido que la sangre de nuestros mártires no se borra. En la Asamblea Legislativa hay 3 opciones para votar. Ahí está la pantalla. Ustedes que cubren la Asamblea Legislativa, los medios de comunicación, sabrán que hay una pantalla donde está la votación. Y en una dice sí, no o abstención. Es decir, uno puede votar a favor, en contra, o incluso decir yo no voy a votar ni a favor ni en contra y por lo tanto me abstengo. El FMLN no votó ni a favor, ni en contra, y ni siquiera se abstuvo. Es decir, es como si los 23 diputados del FMLN hubieran ido al baño al momento de la votación y simplemente nadie apretó ninguna de las 3 opciones. Esta es una forma de mantener la negociación con Arena, que incluye la exoneración de Norman Quijano e incluye el reparto de la Corte de Cuentas, pero no tener un discurso para sus bases y poderle decir a sus bases, nosotros no votamos por la ley. Pero ojo, tampoco votaron en contra. Ahora, ¿por qué esta matemática legislativa? ¿Cómo funciona? Ellos saben que independientemente de cómo voten, Arena tenía los votos, junto con el PCN, tenían los votos para aprobar la ley de amnistía sin necesidad de los votos del Frente. Y ya que es indiferente si una ley se aprueba con 43, con 44, con 50, con 60 o con 84 votos en su primera ronda antes de que venga aquí a Casa Presidencial, pues no eran necesarios los votos del FMLN para hacer la aritmética legislativa y el FMLN tampoco quiso condenar la ley de sus aliados y por lo tanto simplemente ni siquiera se abstuvo, sino que simplemente no votaron. Es decir, se reservan el derecho de ocupar su voto en una forma diferente en un futuro. Algo similar pasó con la Comisión de Interpelación de Norman Quijano. El FMLN junto con Arena nombran una comisión en donde Arena con el PCN tienen mayoría legislativa, mayoría en la aritmética, y introducen diputados del FMLN a la comisión, pero son diputados que no tendrán capacidad de formar mayoría. Entonces, eso le da libertad a ellos de incluso votar por el desafuero de Norman Quijano, pero como la aritmética previamente está establecida, a la hora de votar, Norman Quijano no va a ser desaforado. Y el FMLN va a poder mentirle a su base y decirle, nosotros sí votamos por el desafuero. Claro, pero ellos también votaron por esa comisión cuya aritmética es favorable a Norman Quijano. Entonces, es una forma que la han desarrollado, me imagino, en esta par de semanas, en donde ellos hacen una aritmética previa y luego pueden salvar su voto o incluso votar en contra y que las cosas pasen. Así como hicieron para crear una comisión, la cual tienen los votos para no desaforar, aunque ellos protesten y voten por el desaforamiento. Pero ya la aritmética ya está dada. Y en lugar de haber hecho una aritmética más plural, en donde por decir algo hubieran habido 2, no deberían de haber diputados de Arena juzgando a un diputado de Arena, pero eran 2 del FMLN, 2 del PCN y 2 de Gana, por decir algo, pues el PCN votara a favor de no desaforar, Gana votara por desaforar y el voto del FMLN pudiera ser un voto decisivo, por ejemplo.
y hubieran tenido la aritmética para nombrar una comisión de esa forma. Sin embargo, ellos decidieron aliarse con Arena, nombrar una comisión donde ellos no tuvieran posibilidad aritmética y luego pues, pueden hacer el berrinche que quieran, ya no hay votos para desaforar a Norman Quijano. Es una forma de engañar a sus bases. Entiendo que el 2.8% de la población que apoya al FMLN, de acuerdo a las dos últimas encuestas, hay gente inteligente y que puede entender esto y saber que su cúpula los está engañando. Ahora bien, al tema. Esta ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional es un fraude en su propio nombre, porque esta no es una ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional, sino que es una simple y llana ley de amnistía. Por lo tanto, ya de por sí en su nombre viene el primer fraude a la población y el primer fraude de ley, ya que la ley no tiene nada que ver con el nombre, no tiene nada que ver con justicia transicional, no tiene nada que ver con reparación y no tiene nada que ver con reconciliación nacional. Es una simple y llana amnistía cuyo único objetivo es aminorar o desaparecer las penas para los criminales de guerra y los que han cometido crímenes de lesa humanidad. Si ustedes se fijan en la ley contiene múltiples inconstitucionalidades, por lo cual hemos decidido vetarla por inconstitucional. Como ustedes saben, la Presidencia de la República puede vetar por inconveniente o puede vetar por inconstitucional en el proceso de formación de ley. O puede sancionarla o puede observarla. Si nosotros la sancionábamos, es decir, la aprobábamos, éramos cómplices no solo de una inconstitucionalidad y de un fraude de ley, sino además de una infamia. Al no hacer eso, teníamos otras tres opciones. Observarla y decir, no nos parecen estos o estos aspectos de la ley, pero entonces fácilmente hubieran sido superados por la misma aritmética legislativa que la aprobó, o la podemos vetar, y la podemos vetar por inconveniente, es decir, no estamos de acuerdo con lo que la ley dice, o la podemos vetar por inconstitucional, es decir, no solo no estamos de acuerdo con lo que la ley dice, sino que la ley es inconstitucional. Entonces la vetamos por inconstitucional. La ley tiene varios absurdismos y varios vacíos legales muy fuertes. Uno de ellos, por ejemplo, el artículo 67. Si ustedes revisan, la ley es muy grande y tiene muchas páginas, pero si ustedes revisan el artículo 67, básicamente el artículo 67 dice que es una ley de amnistía. Número uno. Número dos, el artículo 67 habla de que el juez puede bajar la pena a una cuarta parte, es decir, quitarle 3/4 partes de la pena. Por ejemplo, si alguien es condenado a 10 años, se le puede dar 2.5 años. Si alguien es condenado por 20 años, se le puede dar 5 años. Ese es el primer fraude, porque a pesar de que existen leyes de amnistía en otros países en las cuales se reducen penas, esta tiene que tener criterios objetivos. En este caso no tiene criterios objetivos, simplemente dice que si la persona pide perdón y se siente arrepentida y colabora, entre comillas, con las autoridades, el juez puede bajar esa pena a 1/4 parte. Pero tenemos que tomar en cuenta de que la ley en ningún momento dice qué tipo de perdón. No tome en cuenta si la víctima lo perdona o no, sino que simplemente si el victimario o el condenado en este caso dice pido perdón, la pena se le puede bajar a 1/4 parte a criterio del juez. Lo otro es que esa cuarta parte ni siquiera debe ser cumplida en prisión, porque alguien puede decir, bueno, pero 20 años, si le dan 20 años y lo reducen a la cuarta parte, por lo menos va a estar 5 años en la cárcel. No, porque la misma ley incluye que si por razones de salud o por razones de que son mayores de edad, evidentemente la mayoría de criminales de guerra son mayores de edad, porque si estaban cometiendo crímenes en 1980, hace 40 años, pues ya serán mayores de edad. Entonces, si son mayores de edad, el juez podrá simplemente darle una medida aparte de la prisión y que no cumpla ninguna condena. Ya con solo eso, es una amnistía que rompe con todos los manuales de las leyes de amnistía, que dicen que no es ley de amnistía, pero si fuera ley de amnistía, estaría rompiendo con todos los convenios internacionales y los manuales que ya da las Naciones Unidas para la viabilidad de futuras leyes de amnistía. Se supone que no es una ley de amnistía, pero si lo fuera, no tiene viabilidad de acuerdo a la CIDH, a las Naciones Unidas y de acuerdo a todas las organizaciones internacionales, a los convenios que El Salvador es firmante y a la Constitución de la República, a la sentencia de la Sala de lo Constitucional
del 2016 que declaró inconstitucional esta ley de amnistía, la cual se quiere intercambiar por esta nueva ley llamada de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Lo otro es que, eso es increíble, es decir, es una ley, por lo menos la otra era sincera, la otra ley de amnistía era una ley de amnistía, esta es una ley tan asquerosa como la anterior, pero le han querido poner una grajea de chocolate y le han puesto un nombre bonito. Pero miren esto, aparte de lo que les acabo de decir, que básicamente los criminales de guerra dicen yo pido perdón sin que la víctima le acepte el perdón, sin que su colaboración tenga un parámetro objetivo, se le baje la pena a la cuarta parte y luego, como es mayor de edad, se le baje la pena a cero o una pena sustitutiva, es decir, algún trabajo de utilidad pública o alguna cosa de ese estilo. Pero lo otro es que le da la ley le da un plazo a la Fiscalía General de la República incumplible. Evidentemente son de cientos de casos, si no miles, que se van a presentar una vez haya la posibilidad de castigar estos crímenes de guerra y de lesa humanidad, y le dan un plazo a la Fiscalía tan corto que no pudieran llevar a cabo ni 5 a 10 casos. Por lo tanto, no solo meten en un embudo todos los casos y al final de cuentas de los 1000 casos que pudieran haber, 5 o 6 se van a procesar. Lo otro, ¿cuáles creen que van a ser los 5 o 6 casos que se van a procesar? ¿Serán los de arriba? ¿Serán los de los comandantes? ¿Serán los de los expresidentes? ¿O serán los de los de abajo? Pues como nos dice la experiencia, el sentido común y la lógica y el conocimiento de cómo funciona la sociedad salvadoreña, evidentemente se van a juzgar los casos de los de abajo. Y a esos de los de abajo se les va a conmutar la pena porque pidan perdón. Otro factor que rompe con toda la legalidad constitucional de tratados internacionales y aval de las Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o como dijo ayer Michelle Bachelet, esta ley, como pretende ser aprobada, lo dijo antes de que fuera aprobada, como pretende ser aprobada, constituye una amnistía ilegal. Hay otro factor, y es que todo criminal, cuando es condenado en un proceso penal, debe de responder con un castigo penal, llámese prisión, y con una responsabilidad civil, llámese indemnización a las víctimas. En esta ley no contempla ninguna indemnización pagada por el criminal. Es decir, el que hace los crímenes de guerra, el que hizo los crímenes de guerra o el que cometió los crímenes de lesa humanidad no tiene que pagar un centavo de su patrimonio como indemnización a las víctimas, sino que la indemnización la pagará el Estado, dice la ley. Ahora bien, eso suena muy bonito, que la pague alguien que no existe, ¿no? Que la pague el Estado. Pero realmente lo que está diciendo la ley es que la paguen las futuras generaciones, porque evidentemente el presupuesto general de la nación ya está asignado. Entonces, al asignar, por decir algo, $100 millones para reparaciones, esos $100 millones tendrían que ser un empréstito, que si se va a sacar, por decir, a 20 años, quiere decir que nuestros jóvenes y nuestros niños lo van a pagar en su edad productiva. Es decir, los crímenes cometidos por la generación de los que estaba en el poder y en la guerrilla en los 80s, será pagada por los que estén trabajando en el 2030 o en el 2040. Qué cómodo, ¿no? Que la paguen los nietos, no que la paguen ellos. Ni siquiera la parte civil. Es evidente que el Estado tiene una responsabilidad solidaria con las víctimas porque pues hay una solidaridad del Estado que debe de ponerse, puede estar en la ley y puede haber un fondo de reparación de víctimas que salga del Estado y que lo paguen las futuras generaciones, aunque suene injusto, generalmente hay una complementariedad del Estado, sobre todo cuando son reparaciones colectivas. Por ejemplo, en el caso del Mozote, reconstruir la ciudad, hacer calles, iluminación, mejorar la escuela, son cosas subsidiarias que el Estado debe de hacer, no se le puede exigir a un individual que pague por eso. Pero en este caso, los criminales de guerra y los que hayan cometido crímenes de lesa humanidad no tienen que pagar ni un solo centavo. Es decir, no van a ser enjuiciados. Además, los pocos que sean enjuiciados se les va a condonar la pena y nadie tiene que pagar un solo centavo de responsabilidad civil a las víctimas. Simplemente, todos libres. Y lo otro es de que le dan a la Fiscalía General de la República, sin ningún criterio objetivo, la
la cualidad de poder enviar el caso al archivo sin que pueda ser reabierto, lo cual además viola un principio de que los crímenes de lesa humanidad no son prescriptibles. Y al ponerle un plazo o dejar que la Fiscalía mande el archivo y que no se pueda reabrir, pues genera la prescriptibilidad de facto de los crímenes de lesa humanidad y por lo tanto se vuelve todavía más inconstitucional. Esta última aprobación de la ley no solo constituye básicamente la última infamia cometida por la Asamblea Legislativa, y cuando digo última no es porque vaya a ser la última, sino porque apenas fue ayer, y solo demuestra que la Asamblea Legislativa no está legislando en favor del pueblo, y en este caso en favor de las víctimas, sino que está legislando en favor de sus patrocinadores y de sus jefes. ¿Por qué? Porque en el caso de Arena, pues hay patrocinadores que están muy preocupados por una ley que no los proteja de pagar por sus culpas, y pues algunos comandantes del FMLN están muy preocupados de que haya una ley que los deje desprotegidos por los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Quiero hacer una aclaración importante porque hay gente que se puede confundir con esta ley. Cuando se habla de que los criminales de lesa humanidad o que los criminales de guerra deben de pagar por sus culpas, no estamos hablando de guerrilleros o soldados que se enfrentaron en batallas, no estamos hablando de fuego cruzado, ni estamos hablando de alguien que legítimamente usó su arma para atacar al bando contrario. Estamos hablando de crímenes de guerra y de lesa humanidad, estamos hablando de crímenes contra población indefensa, estamos hablando de desaparecimientos de personas indefensas, de niños, de mujeres, estamos hablando de crímenes de guerra, de crímenes que no son permitidos bajo los conceptos de una guerra en criterios internacionales, es decir, abusos en una guerra. Sin embargo, ellos aprobaron una ley posterior a la firma de los acuerdos de paz en 1992, que ya pasaron 28 años. La mayoría de víctimas llevan esperando, no 28 años, porque muchos de estos crímenes fueron cometidos en 1980, 1981, es decir, llevan 40 años esperando justicia, 40 años. Y ahora la Asamblea Legislativa viene y envía el día 27 de febrero, un día antes que se le venciera el plazo, una ley para que sea revisada por este servidor. Evidentemente lo revisamos lo más rápido posible, emitimos un veto sustentado de muchas páginas, lo vamos a poner en redes sociales para que ustedes puedan retomar y leerlo. Y evidentemente saben que le vamos a vetar. Pero ellos lo que quieren decir es cumplimos con el plazo. Ellos no han cumplido con ningún plazo porque la Sala de lo Constitucional les ordenó legislar, es decir, terminar el proceso de ley, pero el proceso de ley no termina con la aprobación de la Asamblea Legislativa, termina con la sanción del presidente de la República o con cuando la Sala de lo Constitucional dirime un conflicto entre la presidencia y la Asamblea Legislativa una vez superado el veto. Pero evidentemente para superar el veto presidencial necesitarían los votos del FMLN, ya que no tienen los votos de Gana y no tienen los votos de algunos diputados de Arena, no tienen el voto del diputado del CD, no tienen otros votos, así que no pueden aprobarlo sin los votos del FMLN, es decir, no pueden superar el veto. Por lo tanto, si el FMLN no se quita la máscara y supera el veto, esta ley está muerta. Y al terminar el plazo de la ley de amnistía, pues la gente puede ir a cualquier juzgado, a la Fiscalía, para que ésta vaya a cualquier juzgado de lo penal a demandar por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que se han cometido en conflicto armado, amén de que la Sala de lo Constitucional dé otra prórroga adicional. Ya no sean suficientes los 40 años, sino que tal vez hay que darle 41, para tal vez en la mente de ellos, pues que más víctimas mueran, más familiares de las víctimas mueran, más personas que están reclamando mueran, ya que estas personas tienen más de 40 años de estar reclamando justicia y todos ellos son personas mayores de edad, algunas viviendo en pobreza, algunas con enfermedades, y prácticamente lo que se está viendo acá es una impunidad de facto. Hay otro factor interesante en la ley, la cual dice que solo se verán los delitos cometidos entre 1980 y 1992. Pero hay delitos cometidos previo a 1980, como el asesinato del padre Rutilio Grande, la masacre de la UES, etc. Es decir, que quieren de una manera obvia sacar primero un pedazo de los crímenes, luego los demás los meten en un embudo imposible de salir,
Luego meten una prescriptibilidad escondida donde desaparecen el 95% de los casos, juzgan el 5%, los cuales no van a ser los de arriba, sino los de abajo, y luego a esos de abajo le van a bajar a la cuarta parte de la pena y luego se los van a perdonar porque ya son mayores de edad. Y cero responsabilidad financiera. Es decir, no van a pagar indemnización a las víctimas. Con todos estos elementos, es obvio que estamos ante una ley de amnistía que ni siquiera cumple con los parámetros de la viabilidad de una ley de amnistía en parámetros internacionales. Esto es no solo inconstitucional, sino que viola diversos convenios de los cuales El Salvador es firmante y viola además los derechos fundamentales de las víctimas y es una burla y una infamia ante el pueblo salvadoreño, otra vez cometidas por los diputados de la Asamblea Legislativa, en esta ocasión por Arena y el PCN, con el silencio cómplice del FMLN, quien, repito, no votó en contra y más bien guardaron sus votos para ver qué hacer con el veto. Claro, con toda la presión internacional que ha habido, con toda la presión de la sociedad civil, incluyendo muchas de las organizaciones que apoyan al FMLN, incluyendo la militancia del FMLN, pues no sé cómo van a hacer para superar el veto, así que pudiera ser que el veto no pueda ser superado, y esta ley que fue aprobada el día de ayer, pues tuvo su fin el día de hoy. Así que ahora entran en desacato, de acuerdo a la orden que les dio la Sala de lo Constitucional, otro desacato más. Ya me imagino si fuera yo el que entrara en desacato por cuarta vez de la Sala de lo Constitucional. Entran en desacato de nuevo, imagino que pedirán una prórroga, no sé si la Sala se las dará o no, pero me parece que 40 años de estar esperando ya es demasiado y es hora de que los criminales paguen por lo que hicieron, o por lo menos que empiecen los juicios de los criminales. Es imposible, es injusto, es absurdo que hayan pasado ya 40 años y todavía estemos pensando en legislar un cuerpo legal nuevo para poderles dar beneficios a los criminales de guerra. Y no se piensa en las víctimas. Ni siquiera se les escuchó realmente, como ellos mismos lo dicen y las organizaciones de las víctimas lo dicen, ni siquiera para formar esta ley. Es más, todas unánimemente rechazan este cuerpo de ley, que es un atropello más a la población. Muchas gracias. Iniciamos el espacio de preguntas con Tatiana Funes, de Canal 12. Buenas tardes, presidente. Luego de escuchar su postura ante el veto a esta ley de reconciliación, quisiera saber si usted opina que los diputados están buscando favorecer a un grupo en específico o, como ya lo decía, algún patrocinador en específico. Sí. La realidad es que hay diputados que temen por ellos mismos, ya que hay diputados que obviamente están involucrados en crímenes de lesa humanidad, pero la mayoría no lo están. La mayoría de diputados no estaban en el poder o no estaban en la asamblea o no estaban en posición de mando de ninguna, en el caso de los diputados de derecha, digamos, en ese periodo. Sin embargo, muchos de sus patrocinadores sí lo estaban. Y, digamos, en Arena siempre ha sido que el que paga la música pide la canción y probablemente, bueno, no probablemente, evidentemente, los que pagan la música han pedido la canción y la canción es amnistía. En el caso del FMLN, pues hay algunos que están como diputados que están acusados de crímenes de lesa humanidad. Hay el secretario general del FMLN está acusado de crímenes de lesa humanidad. Hay otros comandantes con mucho poder dentro del FMLN que están acusados de crímenes de lesa humanidad. Y entonces, pues, la mayoría de diputados, que algunos estuvieron, otros no, otros estuvieron en la guerra, pero no están acusados de crímenes de lesa humanidad, simplemente fueron guerrilleros. Pues ellos evidentemente están siguiendo órdenes de quienes les importa la impunidad, porque esto le va a costar electoralmente al FMLN, es decir, no votar en contra tiene un costo electoral para ellos, pero evidentemente manda más la presión de sus jefes de la cúpula del partido que ser consecuentes con sus bases. Evidentemente ellos están calculando, tienen 2.8%, no creen que van a bajar más, dicen, bueno, si bajamos a 2.5, vale la pena perder el 0.3% de la población a cambio de tener una vejez tranquila y no tener que pagar nunca por sus penas y que se queden en la impunidad. Y hay otro elemento bien importante, y es que hay un factor que se pone en la sentencia de la sala, que es el de no repetición.
Pero aquí hay dos cosas que son importantes. La primera es que el condenado en ninguna manera garantiza que no va a repetir lo que cometió. Es decir, si él ya mató niños, en ninguna manera garantiza que no lo va a volver a hacer. No hay un compromiso de apartarse de la política, no hay un compromiso de que sus decisiones no vayan a afectar las políticas públicas, no hay un compromiso de alejarse de las víctimas, no hay compromiso de no repetición de parte del victimario, pero además no hay un compromiso de no repetición de parte de otros porque al estar en total impunidad, al no haber castigos, porque en la práctica no habrán castigos si esa ley se hubiera aprobado, no habrían castigos. Entonces, pues se fomenta la impunidad y al fomentar la impunidad, pues mucha gente dice, bueno, si este mató 1000 niños y no le hicieron nada, pues evidentemente se puede hacer lo que sea en El Salvador y no pasa nada. Y eso no puede ser así. Por lo tanto, esta ley también, y gracias por la pregunta, porque me recordó otro factor de inconstitucionalidad, y es que no garantiza la no repetición de los hechos, primero porque no se le imputa eso al victimario, y tampoco porque al hacer de facto una amnistía, pues al haber impunidad, pues no habría motivo para no repetir los hechos. Escuchamos a continuación a Gabriel Campos de la Prensa Gráfica. Buenas tardes, presidente. Tengo 3 preguntas. Mucho se ha hablado de las críticas que internacionalmente se han recibido luego de la aprobación de la Ley de Reconciliación. ¿Cuál es el mensaje que se recibe desde las entidades internacionales luego de la aprobación y las críticas que estas realizan? La segunda pregunta es sobre la encuesta que hoy publica LPG Datos, en las que usted obtiene una aprobación del 85.9% a 9 meses de su mandato. ¿Cuál es la lectura de los resultados que hace usted a esto? Y la tercera pregunta es sobre su opinión acerca de la comisión de la creación de la interpelación para el ministro de Defensa. Ok. Bien. En primer lugar, inmediatamente, antes de que se aprobara la ley, antes de que se aprobara el decreto, porque no es ley hasta que sea publicada en el diario, obviamente pues se vetó, ya no va a ser publicada en ningún diario. El decreto, antes de que se aprobara, obtuvo la condena unánime de la comunidad internacional, Amnistía Internacional, la CIDH, las Naciones Unidas, la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, gobiernos amigos, en fin, las organizaciones que velan por los derechos humanos, incluso las organizaciones que apoyan tradicionalmente al FMLN, y obtenido una condena prácticamente unánime. Además de la condena unánime, ha habido una petición casi unánime, incluso de las organizaciones locales y las internacionales, obviamente, de que se vete esta ley para, como dicen los gringos, dead on arrival, es decir, que caiga muerta nomás llega aquí. Algunos decían, no, que mejor el presidente la apruebe para que sea la sala constitucional la que dirima su inconstitucionalidad. Eso es un absurdo, es decir, si es una ley totalmente inconstitucional, la misma Constitución dice que el presidente de la República debe vetarla por inconstitucional. Yo no puedo ser cómplice de una ley inconstitucional. Ahora, la sala no le toca dirimir la ley porque la ley ya murió, a menos que la Asamblea Legislativa lograra superar el veto. En ese caso, si la Asamblea Legislativa, es decir, si el FMLN se sumara y diera sus votos para superar el veto, ahí sí tocaría a la Sala de lo Constitucional decidir si es constitucional o no. Hoy por hoy, la ley es inconstitucional y está vetada por eso, y si no hay 56 votos para superar en la Asamblea Legislativa, ahí quedó. Así que estamos cumpliendo con la petición de la comunidad internacional de que se vete. Y creo que eso va a ser suficiente, pues no creo que tengan los 56 votos, y si los tuvieran, pues entonces pasaría el conflicto entre órganos de Estado a que lo dirima la Sala Constitucional y serán ellos los que tendrán la última palabra, aunque si pasara eso quedaría totalmente expuesto el FMLN ante la población, y además de eso, creo que la Sala Constitucional sería consecuente con la sentencia del 2016, aunque no eran los mismos magistrados, pero creo que está claro para todos de que es una ley inconstitucional. Además, que viola los convenios internacionales que por Constitución están, cuando hay conflicto con la ley secundaria, prevalece el convenio internacional y en este caso viola todos los convenios internacionales que hablan sobre posibles viabilidades de leyes de amnistía. Y en este caso que se supone que no